Y bueno, pues ya vamos a la tercera clase, octava sesión, o tercera clase, segunda sesión, según sea el caso, como lo estén contabilizando ustedes. Pero ya estamos de regreso a una nueva sesión. Y estoy admitiendo en este momento a sus compañeros Alejandra Ruiz Morales, Rolando, Karina Caudillo, una nueva compañera. Y veo 13 participantes. Veo 13. ¿Ya desayunaron, jóvenes? No. Hay que desayunar. Ándale, una manzana, un vaso con leche. Pero sí desayunar algo, por favor, para que traigan toda la pila. 14 participantes. Si ustedes ven a alguien que quiere entrar a la clase, que yo no lo esté viendo, porque tengo que estar acá en la clase y viendo acá de este lado y con el mouse y todo, ¿me lo indican, por favor? Muy bien, pues vamos a continuar entonces con la clase que estamos viendo sobre el protocolo de la investigación. Estábamos comentando sobre el planteamiento del problema, por un lado, como paso número 1, y como número 2, la información. El planteamiento del problema, dijimos, es la precisión de un tema, pero que tiene que responder a un qué investigar. Lo leyó muy atinadamente Rolando. ¿Qué investigar? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿Lo recibes, Aira? les voy a pedir que por favor cierren sus audios, si no es que sea para poder intervenir en la clase, de otra manera se generan ruidos y se pierde la esencia del contenido de la misma. Bueno, en la información estábamos comentando sobre, mientras les comparto la pantalla, sobre la cuestión de generar elementos informativos para tener un mayor panorama sobre el mismo tema que yo voy a investigar. No sé si se entienda esto, o sea, es necesario, es vital contar con la información para poder desarrollar un buen proceso de tal manera que yo me pueda basar en un marco teórico. Estoy abriendo en este momento la diapositiva, la presentación. Si no me ven, es porque estoy abriendo la presentación del protocolo investigativo. En unos momentos más ustedes lo van a poder visualizar en sus pantallas y vamos a esa parte de la información. Vamos a ver si lo alcanzan a ver, jóvenes. ¿Sí lo ven? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar a leer lo que dice acerca de la información? Todavía no se ve, profa. Todavía no se ve. A ver, permítanme tantito, por favor. Todavía no se ve. Muy bien. Vamos a ver. Permítanme. Ahí va. Ustedes me indican, por favor, si fueran tan amables, cuando ya se vea. Ya. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy aprendiendo también a hacer ese tipo de clases a distancia. Por favor, alguna alumna o alumno voluntario que quiera leerme el tema sobre la información, adelante, por favor. Dice, infórmate acerca del problema. El siguiente paso es investigar el problema con el objetivo de desarrollar la comprensión necesaria para identificar el aspecto del problema que tratarás en tu protocolo. Después del tema, tu investigación puede incluir consultar la literatura y otras fuentes de información relevantes o hablar con expertos. Al realizar esta investigación, ten en cuenta las siguientes preguntas. Adelante, sí, por favor. Dice, contexto.
¿Quién tiene un problema y cuándo? ¿Dónde surge? ¿Cuál es la causa del problema? Por ejemplo, ¿proviene de una investigación anterior o se relaciona con un cambio en algún factor? Antecedentes. ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué tienen que decir los investigadores y otros individuos involucrados que se ha hecho para resolver el problema? ¿Alguna solución ha tenido éxito? De ser así, ¿por qué? ¿Se ha enfocando en alguna causa en particular? Correcto. ¿Qué más? ¿Es todo? No, Relevancia. dice Ajá. especificidad. ¿Qué es exactamente lo que vas a ayudar a resolver? ¿Qué no abordarás? Relevancia. ¿Por qué es importante para la sociedad o la profesión resolver tal problema? ¿Qué pasaría si no se resuelve? ¿Quién sentirá las consecuencias? Muchas gracias. ¿Quién participó? ¿Cuál es tu Laila nombre? Laila, Ramírez. porque estoy tomando participación, jóvenes. Sí. Todos participen para que nadie se quede sin su punto correspondiente de este día. Muy bien. Entonces, todos han escuchado acerca de la información que gira en torno a un problema. Es decir, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el contexto. ¿Qué significa el contexto? Dice, ¿quién tiene un problema y cuándo? ¿Dónde surge? ¿Cuál es la causa? Y además, dice, por ejemplo, proviene de una investigación anterior o se relaciona con un cambio o algún factor. Volviendo al ejemplo típico que estamos ahorita nosotros, valga la redundancia, poniendo como ejemplo a razón de que es un problema que se nos vino y que no estábamos preparados como sociedad, como humanidad, y que pues nos ha traído una serie de problemas y que hemos tenido pues que buscar soluciones alternas, como por ejemplo ahorita las clases a distancia. Hoy empezaron los niños, por ejemplo, el ciclo escolar 2020-2021 en el sistema educativo nacional, si saben eso, ¿verdad? A distancia, con la televisión, imagínense ustedes, con el apoyo de sus papás. Bueno, pues es un nuevo reto. Las investigaciones lo que buscan es también a través de la información, es tener muy claro el contexto o la realidad a partir de la cual, si me están escuchando todos, se teje una investigación. ¿Bajo qué circunstancias, qué elementos, qué cuestiones, qué aspectos giran en torno a ese problema sobre el cual yo voy a buscar una respuesta que va a ser motivo de una investigación? No sé si queda claro la cuestión del contexto. Carlos, tú que te vas integrando ahorita a la clase, el contexto en una investigación que forma parte como un elemento del protocolo de investigación será tomar en cuenta las circunstancias, la realidad, los aspectos, todo lo que rija en torno a lo que tú vas a investigar. Es decir, no puede ser ajeno a esa parte de la realidad. No puede quedar solamente el objeto de estudio en tu mente, sino que también tienes que, digamos, contextualizar. Un trabajo de investigación tiene que ir muy, muy de la mano del contexto en el cual se desarrolla esa investigación. No sé si queda claro. No, pues apenas me estoy integrando, es que tengo problemas ahorita y más o menos estoy entendiendo. Correcto. Ahorita bueno, tú que te estás incorporando apenas en este momento, te comparto, estamos ya en la etapa de un protocolo de investigación. Es el nuevo concepto que traemos esta semana sobre, la semana anterior hablamos de la metodología como el conjunto de métodos y técnicas que se organizan de una manera sistemática para llegar a un objetivo investigativo. Y hablamos de la diferencia, mi querido Carlos y todos, sobre la metodología, los métodos y las técnicas. Pero también hablamos de los pasos de la metodología, que fue por cierto motivo de una tarea. Quienes ya me la entregaron tienen puntos en la tarea y los voy a revisar uno por uno. Pero en esta nueva semana, que ya estamos en una clase número 3, y ya estamos, por cierto, en la sesión número 8, o la sesión 2 de este día,
Estamos hablando, mi querido Carlos, y todos los que me escuchan, sobre el tema de la información como un elemento sustancial, escúchenlo ustedes, un elemento clave en una investigación. ¿Se entiende que la información es necesaria para yo investigar? Sí. ¿Se entiende que la información son los elementos, las teorías, todas las cuestiones que tengan que ver precisamente con el tema de investigación? Yo no me voy a quedar solamente con lo que yo sé, sino que voy a ir por más información, pero no cualquier tipo de información, escúchenme por favor, va a ser una información previamente seleccionada, es decir, información que va a ser a través de filtros, de utilizar métodos y aplicar técnicas que me permitan a mí, con esa información, como un material importante sobre el cual yo voy a trabajar. Y dice aquí la diapositiva, te podrás apoyar en literatura u otras fuentes de información relevantes, o incluso dice hablar con expertos. Ahora, una de las cuestiones para que Carlos, que se acaba de integrar, porque a mí no me gusta nada que alguien vaya quedando atrás, es el tema del contexto. ¿Qué significa un contexto en la investigación? No es otra cosa más que tener muy en cuenta la realidad bajo la cual se desarrolla esa investigación. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de estar muy atenta o muy atento a las circunstancias específicas del caso en las cuales nazca una investigación. Por ejemplo, volviendo al tema del COVID, que es ahora sí que el ejemplo típico que hemos estado manejando. Yo no puedo andar buscando una vacuna para solucionar el problema del COVID si no voy a atender precisamente todas las circunstancias y la realidad que giran en torno al propio COVID. No sé si me explico. Sí, el contexto, en qué momento, en qué circunstancias, en qué realidad estamos, cuando el investigador o investigadora, con esa sensibilidad que debe de poseer también, como porque es un ser humano, no es una máquina, debe de estar muy, muy receptivo, fíjense bien, a esas circunstancias que le van a servir también como una pauta informativa para generar una información que le genere datos. Vamos, son datos. La información no son datos. Y el contexto, pues son esos datos en un tiempo determinado. Pero no se queda nada más con eso. Dice la diapositiva que también tendremos que tomar en cuenta los antecedentes. ¿Qué significa eso de los antecedentes? Bueno, significa, dicho en palabras más, palabras menos, saber un poquito sobre el pasado de ese tema que yo estoy investigando, sobre la cuestión de si antes alguien investigó sobre mi tema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita con el mismo tema de la vacuna, ya tenemos que en México, a partir de noviembre, va a haber una vacuna que va a ser universal, que va a ser gratuita, en un acuerdo entre México y Argentina. No sé si sepan esto, yo espero que sí, con un conjunto de empresas como Fundación Slim, y no recuerdo ahorita el laboratorio, no lo traigo a la mente, pero son como 3 empresas que se unen en apoyo al tema público de la salud en México. Pero entonces decimos nosotros, en la investigación que yo voy a realizar, yo no puedo ignorar que han hecho otros sobre el mismo tema. Es decir, o si ha habido o no ha existido alguien que haya abordado este asunto, si yo voy a ser el primero, o si voy a ser, o sea, ¿en qué lugar está mi investigación? Porque yo no puedo ir a investigar algo que ya fue investigado. Yo no puedo generar un proceso de investigación, escúchenme todos, sobre un asunto del cual ya encontraron una solución, por ejemplo. Sería como muy repetitivo, reiterativo. En este caso, por ejemplo, Rusia sacó como ahora sí que como número 1 su vacuna. No sé si supieron la semana antepasada, ¿sí? Si mi memoria no me falla, pues que el presidente anunció con bombo y platillo que ya tenemos la vacuna rusa y bueno, pues ya todos los países del mundo que quieran adquirirla y bueno, esto no es un asunto de negocio, dijo el presidente, sino es un asunto de la humanidad y bueno, en realidad nuestro país
generó su propia vacuna con el apoyo del país hermano de América, que es Argentina, pero bueno, vamos a ver qué tanta solución o respuesta genera a la población mexicana y de América que tomen esta vacuna, ¿no? Pero a lo que yo voy es que el capítulo de antecedentes en un protocolo viene a hacer eso, viene a tomar en cuenta qué es lo que se ha hecho antes, por eso dice antecedentes, qué es lo que se ha hecho antes sobre el tema que yo voy a investigar. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Alguna duda? Y vienen otros dos pequeños elementos, tan pequeños pero tan importantes. La especificidad y la relevancia. En la medida que tú como investigador o investigadora puedas ser específico, es decir, yo no voy a como que a salvar el mundo de una manera general, sino voy a salvar el mundo en virtud de un problema de salud pública y específicamente con una vacuna que concretamente le dé solución al organismo sobre los efectos que causa el nuevo virus SARS-CoV-2 o también llamado COVID-19. Ya estás especificando. ¿Sí queda claro? Estás diciendo exactamente en lo que tú vas a ayudar a resolver, lo que tú vas a abordar y también lo que no vas a abordar. ¿Qué significa que aplicas una especie de método de descarte? ¿Qué significa el método de descarte? O sea, tú descartas, dices, esto sí, esto no, esto sí, así, B no. C no, D sí. O sea, empiezas a decir que sí, que no dentro de tu propia investigación. Y la relevancia significa precisamente la importancia o el valor que representa para la propia sociedad o grupo al cual tú tienes dirigido la investigación. Entiéndase, por favor, quienes me están escuchando, que no tiene ningún caso que tú te esfuerces ni que te apliques en una investigación si tu investigación no va a ser relevante, es decir, tendrá que ser trascendente y tendrá que ser de valor, de significado para la vida de las personas de una sociedad determinada, de un grupo o de un universo específico. ¿Qué significa? Que cuando tú haces tu investigación, desde que tú planteas el problema y cuando empiezas a responder el qué, o sea, el qué voy a investigar, tú ya estás previendo, tú ya estás pensando a quién vas a beneficiar con tu investigación, de tal manera que se vuelva importante, significante, relevante para dichas personas. ¿Sí me explico? Sí, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está una imagen donde viene una serie de hojas, letras, tecnología, es la información que nosotros vamos a provocar o vamos a buscar a través de fuentes bibliográficas, libros, plática con expertos, entrevistas, encuestas, sondeos, bueno, una serie de procesos de información que, repito, pues es una parte importante en la investigación. Y vamos a la siguiente. Formula preguntas de investigación. Es decir, yo les decía en un principio que las preguntas son muy importantes. Cuando tú comienzas un proceso investigativo, empiezas con una pregunta general, como cuando te cuestionas algo en lo general sobre algo que tú ya conoces. Pero para formular preguntas también es un arte, es decir, no es cualquier cosa hacer preguntas. Una pregunta te puede llevar a descubrir algo muy relevante para la sociedad o para la humanidad. ¿Quién me quiere ayudar a leer el primer párrafo de esta diapositiva? Sí, adelante. Una vez que hayas escrito tu declaración del problema, estás listo para crear una pregunta de investigación principal y varias subpreguntas relacionadas. Muchas gracias. Era lo que les decía. Una pregunta reina, una pregunta principal, y en torno a esas, pues van a surgir muchas más preguntas. Y lo van a ver, o no sé si lo vieron ya en sus propias tareas. Cuando hacen ustedes
un ejemplo hipotético, vamos, imaginativo, sobre los efectos o los impactos económicos del COVID en la vida de las personas. A ver, sobre esta tarea vamos a irlo abordando. Le voy a preguntar de los que menos participan, le voy a preguntar, déjenme preguntarle de los que menos participan, a ver, Damián. ¿Hiciste la tarea, Damián? No me escucha Damián, aparece conectado, sin embargo, me imagino, a ver, si no contesta quiere decir que no está. Le voy a pedir a Damián que reactive por favor el audio y me diga por favor sobre su tarea. Bueno, Janet, vamos con Janet. ¿Me escuchas, Janet? Sí. ¿Me puedes, por favor, comentar con respecto a tu tarea sobre los impactos económicos del COVID en la vida de las personas? ¿Cuál fue como la primera pregunta que tú te generaste y las preguntas así como giratorias o relacionadas con la misma? Así, lo que yo investigué también fue sobre que aumentó el desempleo. Ajá, sobre el tema del desempleo. Ok, ¿cuál fue o cuál sería tu pregunta principal en ese problema? Bueno, en lo que yo más me enfoqué fue como en qué afectó más a las empresas, ya tanto que las que exportan e importadoras de todos los productos. Ajá. Ya que porque ya me pareció, a medida que las empresas pierden ingresos, el desempleo aumenta considerablemente, ya que también produjo el colapso del mercado de valores, ya que es un colapso global del mercado que comenzó en febrero durante la pandemia del coronavirus. Ajá. Ya que ha afectado a más de la mitad de la población mundial y ha provocado que muchas industrias, fábricas y empresas de todo tipo reduzcan su actividad habitual, trabajen en condiciones restringidas, o sea que ya trabajan menos o a muchas personas como que ya están enfermas, los hipertensos, los descansaron. ¿Sí? Ya eso vino a provocar ya que varias empresas digamos no pueden mandar su producto por lo mismo. Okay, ya porque afecta a la economía de... El problema que tú estás planteando, mi querida Janet, es sobre el desempleo por motivos del COVID, como el impacto en la vida de las personas. Sí. Tu pregunta principal, ¿cuál sería, mi querida Janet? Okay. Si tuvieras que empezar con el qué. Ok. Pues sería, digamos, que Te voy a dar una pequeña ayudada para que todos los demás escuchen. Sobre el tema que plantea Janet, sobre el tema del desempleo por motivos de COVID, porque quiero que estemos conscientes de que muchas personas, hombres y mujeres, fueron despedidos de su trabajo por motivos de COVID. ¿Estamos enterados de eso? Sí. Sí. Entonces, a partir del problema que plantea Janet, una pregunta principal pudiera ser, pero pueden haber muchas más. ¿Qué causas provocaron que las empresas, a partir del COVID-19, despidieran a sus trabajadores? Por ejemplo, ya sabemos que fue por motivo del COVID, pero ¿qué causas provocaron que las empresas despidieran a sus trabajadores? Porque déjenme decirles que por ley las empresas están obligadas a pagarle el salario íntegro cuando se trate de un problema como el que estamos viviendo, que además es inédito en los últimos 100 años. La última pandemia sucedió en 1918, si mi memoria no me falla. Ninguno de nosotros había nacido todavía. Entonces, por ley, hay una ley en México, que es la ley laboral, que dice que todas las personas ante un problema de riesgo a su salud, que sea un problema de salud o de salubridad, las empresas para la cual laboras, una empresa o una institución está obligada a pagarle el salario íntegro por un tiempo determinado.
mientras salimos adelante del problema este de salud. Pero algunas empresas no pudieron pagar, dijeron, no, es que no podemos, lo siento mucho, no es que yo te quiera correr, es que se acabó el trabajo por lo que estamos ahorita, pues, atravesando. O te contagias, o vienes y trabajas y te arriesgas a contagiar, o de plano tienes que irte a tu casa. Entonces, el problema que pudiera plantearse aquí sería, ¿qué causas provocaron que las empresas despidieran a sus trabajadores ante el COVID? No obstante, están obligadas a realizarlo. No sé si me explico. Pudiera ser la falta de un ingresos. de un plan de financiamiento, que la empresa no estaba preparada para una contingencia de este tipo, porque por ley están obligadas, ¿eh? Se los digo desde ahorita, porque yo soy abogada. Entonces, pudiera ser que no estaban preparadas en su financiamiento para efecto de una situación de emergencia de salud pública, o bien que fuera una empresa, por ejemplo, naciente, una empresa que apenas iba comenzando, que tenía a lo mejor 3 meses o 6 meses y que no resistió, pues, el altibajo, no pudo prever ese plan de financiamiento de pago de salarios a trabajadores, mandándolos a su casa. O sea, ahí esta es una posible pregunta, una posible pregunta principal, pero pudieran surgir subpreguntas, es decir, preguntas secundarias relacionadas con el mismo tema, como por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la solución a este asunto o a este aspecto de falta de finanzas de una empresa? Bueno, por ejemplo, pedir un préstamo bancario, o por ejemplo, pedirle un préstamo al gobierno, o por ejemplo, crear un fondo mixto entre el empresario y los trabajadores, o por ejemplo, generar algún tipo de actividades extraordinarias, de tal manera que a los trabajadores sea lo último que toquemos, es decir, que el salario del trabajador sea salvado, sea intacto, previendo que el trabajador tenga un salario y tenga que llevarles de comer a sus hijos, así a su familia, vaya. No sé si me explico con este ejemplo, ¿sí? Bueno, ojo, aunque el planteamiento del problema y la pregunta principal de investigación estén muy vinculados, no son lo mismo, fíjense muy bien. El planteamiento del problema y la pregunta dice que están muy relacionados, pero que no son lo mismo. ¿Quién me quiere leer el cuadro donde hace la diferencia entre plantear un problema y preguntar sobre el problema? Está el cuadro en tonos azules. Yo, A ver, lo leo. Por favor, adelante, Rolando. dice planteamiento del problema. Los Sí. maestros ante el COVID-19 y el uso de las tecnologías digitales no tienen las suficientes habilidades para el manejo e impartición de clases por alumnos. Ok, estamos hablando de un ejemplo, ¿sí? De un ejemplo simple. Dice, los maestros ante el COVID-19 y el uso de las tecnologías digitales no tienen las suficientes habilidades para el manejo y impartición de clases para sus alumnos. Miren, yo me reconozco como una persona que no domino las tecnologías de la información para poder impartir una clase a distancia. Todas las clases que su servidora había dado en el pasado habían sido presenciales. Jamás en la vida, así se los digo, había dado una clase a distancia como lo estoy haciendo ahorita con ustedes. He ido aprendiendo y yo les agradezco muchísimo su comprensión, su apoyo en ese sentido, porque se me ha cortado a veces la señal y regreso, pero no, yo quiero que ustedes sepan que para un profesor que daba clases en forma presencial, no es fácil manejar o dominar tecnologías digitales, y ese sería un problema, un ejemplo de un planteamiento del problema. Es decir, tener en claro un tema, pero que ese tema es un problema para un grupo. En este caso, para los maestros que no tienen las habilidades suficientes para impartir una clase a distancia. ¿Y cuál sería la pregunta de investigación en este planteamiento de problema? ¿Alguien más que quiera participar? Yo. Adelante. ¿Qué aspectos deberían contemplar las escuelas para que sus maestros puedan desarrollar eficazmente el manejo e impartición de clases? Es correcto. ¿Se dan cuenta entonces, Carlos, Azucena, Laila,
y todos los demás, por favor, que me están escuchando en clase, sobre la diferencia entre entre plantear un problema y preguntar sobre este mismo problema? Sí. Es decir, el problema es como una cuestión general sobre un tópico determinado. Estamos hablando de los profesores ante la situación del COVID. Nos queda muy claro que los profesores, en la mayoría de los profesores, tanto de educación básica y superior, media superior, básica, media superior, superior, normalmente hasta hace menos de 6 meses, hasta hace 6 meses los profesores estábamos dando clases presenciales en el aula, como ustedes y yo lo conocemos normalmente o tradicionalmente, pero a partir de la pandemia se nos vino un grave problema. ¿Cómo resolverlo? Afortunadamente la Universidad del Norte se adaptó muy rápido y dijo clases a distancia. Yo recuerdo que fue una de las primeras instituciones en tomar esta difícil decisión de impartir clases a distancia. Y esto, les pregunto a todos, ¿es un problema o no lo es? Sí. Sí lo es, claro que lo es, porque es un asunto que tendrá que ser resuelto tanto por profesores como por instituciones. Ustedes saben que, por ejemplo, el sistema público, el sistema educativo nacional, sí, lo que es la SEP y las escuelas de primaria, secundaria y hasta las prepas, que son federalizadas o federales, están impartiendo sus clases a través de la pantalla, de la televisión. Obviamente esto va a generar una serie de problemáticas. ¿Cuáles problemáticas crees que se generen a partir de esos procesos educativos por televisión? Que tal vez el alumno no pueda realizar las preguntas. Por ejemplo, con usted aquí podemos hacer preguntas, pero a la tele no se le pueden hacer preguntas. Es correcto. ¿Qué otra problemática se puede presentar a través de este tópico de los alumnos que toman clases a través de televisión? Adelante, Ana Itzel. La distracción que podrían tener. Es correcto. ¿Quién más? También de que muchos no encuentran los canales. Es correcto. A lo que voy es de que se van a presentar una serie de situaciones que forman parte de las preguntas de investigación sobre el tema de los maestros ante el COVID. Mande. ¿Alguien quiere hablar? María de Jesús. Adelante, María de Jesús. También que no ponen mucha atención y a veces los papás no les dan el apoyo que merecen. Bueno, más los niños chiquitos, que son los que necesitan más el apoyo. Es correcto, María. Te agradezco mucho tu participación. Así es. El tiempo se va a terminar porque son 40 minutos de sesión. Ese es otro de los problemas que nos enfrentamos nosotros en el caso de los que utilizamos las tecnologías como Zoom, por ejemplo, que son 40 minutos, no me da más. Y se corta, haya terminado yo la frase o la parte del programa y me corta. Yo les ofrezco una disculpa por eso, es parte de la tecnología y son gajes del oficio, pero bueno, vamos a cerrar con comprender cuál es la diferencia entre plantear un problema y preguntar sobre ese problema y que al mismo tiempo se formule una pregunta de investigación, pero no es cualquier pregunta, señores, es una pregunta principal, rectora, una pregunta rectora, una pregunta fundamental en la investigación, porque va a ser la línea que tú vas a seguir precisamente en un proceso de investigación. ¿Hay alguna pregunta? Por cierto, ¿hay alguna pregunta? Janet, Damián, Karina Caudillo, Jonathan, No. Isabel, que ustedes poco participan. Por eso les pregunto expresamente, ¿tienen alguna pregunta sobre este mismo aspecto? ¿Quieres preguntar, Anita? No. No, ¿va quedando claro? Sí. Sí, bueno, yo les pregunto porque era como cuando a mí me daban clases que decían, sí, Isabel, a tus órdenes. Si se corta, ya saben que se acabó el tiempo de la sesión, de esta sesión, y a las 12 iniciamos la tercera sesión o novena sesión, según sea como lo estén contando ustedes, de esa tercera clase de metodología de la investigación. ¿Querías hablar, mi querida Isabel?
Me marca aquí el sistema que tú quieres participar. Me marca en verde, pero se activa y se desactiva el micrófono, no importa. Bueno, entonces hasta aquí creo que si tienen alguna pregunta, si no hay ninguna pregunta, ha quedado claro. Y yo les decía, como cuando me decían mis profesores, cuando no preguntas quiere decir que lo entendiste todo o tal vez que no entendiste nada. A ustedes espero que sea que entendieron todo. ¿Sí? Me va quedando claro desde el momento en que planteo planteamiento del problema, generar la información, formular preguntas y estamos ya en un proceso de investigación formal o ya estamos trazando un protocolo. El protocolo viene siendo el documento, vamos, es un documento a través del cual voy a empezar a redactar, es decir, a escribir con papel y con pluma cuál va a ser el problema a tratar, cuál va a ser el asunto sobre el cual voy a emprender un proceso investigativo. Sí queda claro el protocolo, ¿qué es un protocolo? Es un documento así en papel, ¿sí? Es un documento en papel en donde yo voy a empezar a realizar por etapas precisamente mi investigación, en donde es una especie de planeación general para desarrollar exitosamente una investigación. Tengo que iniciar primero con lo primero. ¿Qué es lo primero de lo primero en un proceso de investigación? Levantando la mano, por favor, si es que no nos corta el sistema. Sí, Liliana. Planteamiento del problema. Muchas gracias, muy bien, ya te tomé participación. Segundo paso, en este proceso de investigación, porque ya estoy en el protocolo, en el documento donde voy a documentar la investigación. ¿Cuál es el segundo paso? Formular las preguntas. Sí, haces preguntas, formulas preguntas, exactamente. Formular preguntas, no es cualquier cosa formular preguntas. No. Tienes que conocer el tema para poder preguntar, ¿sí? Tiene que haber un conocimiento previo. Ya falta muy poco para que termine la sesión. Me preocupa cuando está uno platicando bien a gusto y ¡pum!, de repente se va la señal, ¿eh? A mí me causa mucho como frustración. Por eso estoy como ya preparada al corte. ¿Me explico? Pues estoy aprendiendo yo también sobre esto. Me causa mucho, hasta me duele, vaya, que estamos platicando bien a gusto y ¡pum!, corta. No, la tecnología es implacable, ¿eh? No tiene sentimientos, pero nosotros sí tenemos sentimientos y valores. Y uno de los valores de la investigación es ser empático precisamente con los demás, porque como investigador vas a interactuar con una serie de agentes, de personas, de instituciones, de grupos, para lograr que esa investigación pues sea exitosa, pero tendrás que seguir las etapas de este proceso investigativo y el planteamiento del problema viene siendo una definición, un acotamiento, un delimitar, un decir que sí y que no en la investigación, que sí estoy dispuesto a ir a la búsqueda y de que no tiene ningún sentido porque es obvio, es evidente. Sí, es evidente que ante el problema de la situación de buscar una vacuna al COVID es porque el COVID existe, no tengo que demostrar que existe. Bueno, solamente manejar algunos evidencias o indicios dentro del protocolo, pero es una cuestión de dominio público. ¿Ok? Y la pregunta de investigación viene siendo precisamente la línea, es la línea que yo voy a seguir sobre el tema, porque el tema es general, el tema es amplio, el tema puede estirarse tanto como yo quiera, pero la pregunta me va a ajustar, la pregunta me va a delimitar y la pregunta me va a hacer una precisión casi exacta, no exacta, porque van a surgir muchas preguntas en torno a la misma pregunta principal o pregunta rectora. Recuerden, pregunta rectora o pregunta principal en la investigación responde al qué quiero investigar, qué es lo que yo busco demostrar o qué es lo que yo busco solucionar o responder ante un problema determinado en la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Si se corta, los espero en la sesión siguiente, que es la sesión, la tercera sesión de esta tercera clase, viene siendo la sesión 9 o 3, según sea el caso, como lo estés contando.
pero me interesa muchísimo que sepan que en la siguiente sesión vamos a hablar sobre